después de que Ryanair. Y ahora sí, ya nos encontramos en Oporto, en la estación de campaña, justo en el centro de Oporto. Muchísima gente después de esta odisea de viaje, después de 24 horas de aeropuertos, estaciones de trenes, hemos llegado. Ha sido una auténtica locura, pero bueno, empieza lo bueno en Oporto. Salimos de la estación, súper grande, vendremos ya a visitarla de otra manera completa. Estación súper grande de la terminal de tranvías, trenes, metros, esto es inmenso. Seguimos caminando por Oporto y nos encontramos esta casa pues como abandonada, ¿no? Así con todo esto tirado, basura, escombros, y se ve que está en bastante mal estado. No sé si por aquí vive alguien o no, pero hay un contraste, ¿no? De dejadez, luego cosas bonitas, edificio abandonado, muy antiguo, que ocupa toda esa esquina, y por aquí también. Podemos ver aquí este edificio totalmente destruido y junto al lado de otro en buen estado, ¿no? O sea, hay calles, hay edificios que están bastante hechos polvos como este, ¿no? Que incluso parece que está quemado. Pero no sé, es raro porque están ahí las habitaciones, cortinas y demás. Hay zonas de Oporto como esta calle que está un poquito destruida, ¿no? Tanto las aceras, y se mezclan edificios muy modernos, muy nuevos, que están en buen estado, con edificios que no están tanto, ¿no? Esto es la parte un poco antigua, histórica, cerca de la estación campaña. Aquí nos encontramos una cabina que realmente no sé si funciona, creo que no tiene señal. A ver, ahora sí, en mantenimiento dice, pero curioso, ¿no? Ya de estas en España se ven poquitas, pero pone mantenimiento, pero parece que funciona, así con su cabina cerrada. Ahora nos encontramos en el centro de Oporto, vemos esta calle principal, súper amplia, súper ancha, y es lo que me sigue sorprendiendo, ¿no? El tipo de edificios que hay, como ese, por ejemplo, que está abandonado, destruido, cayéndose, diría que hasta quemado, y luego miras hacia otro lado y hay edificios en buen estado. O sea, estamos en el barrio de Heroísmo y alrededores, donde vemos diferentes tipos de edificaciones. La mayoría de ellas no están en tan buen estado, pero sin embargo veo bastantes negocios abiertos. Fíjense en esta calle, que curiosa, así con adoquines, con todas las casas antiguas de madera y demás. Pero la verdad que llama la atención, ¿no? Y luego se ven unos collazos por aquí, Mercedes, BMW. O sea que no le dan tanta importancia al tema de las casas en general, creo, ¿no? También es por la zona. Igualmente este edificio también, con las ventanas totalmente... Yo diría que ahí no vive nadie, ¿no? O está cerrado, las ventanas súper sucias, las cortinas súper antiguas y la entrada como medio tapiada. Muchísimas casas he visto así. Y aprovechamos la visita a Oporto para comer un risotto en un lugar especial de risotto, con un buen detalle aquí en Oporto, muy bonito, pequeño local, pero con bastantes risottos y variados. Ahora nos encontramos en la avenida de los Aliados, súper grande, con un montón de tiendas. Podemos ver lo grande que es. Y luego hacia arriba otra cabina antigua que no sé si funcionará aquí con este estilo, justo en la avenida de los Aliados, en esta zona súper grande, con muchas tiendas. Arriba la Trinidad, si no me equivoco, y abajo vamos a seguir recto para llegar al puente Don Luis. Seguimos avanzando por las calles de Oporto, muchas calles en obra, ¿no? Levantadas, con muchas vallas, muchísimas construcciones, muchos edificios antiguos también, con el particular color de Oporto, así como medio oscuro, medio polvoriento, pero sí es verdad que bonito, ¿no? Muy turístico, muchísima gente hoy. Hoy nos encontramos en un sábado y hay muchísima gente. Ahora vamos a cruzar el puente y estar un poquito viendo por esta zona lo que vemos. Vamos, entrada libre, market. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí dentro. Muchísima gente con música. A ver qué hay por aquí. En este mercado, así con muchísimos puestitos
de todo un poco, artesanía, manualidades, todo tipo de joyas, joyería, bolsos, bisutería. Bastante curioso el lugar, ¿no? Así un mercado más tipo artesanal y de personas que hacen sus propios cositas. Está haciendo un calor terrible hoy, estaremos unos 30 grados aproximadamente, pero hay bastante cosas en este mercado y un mercado bastante curioso, ¿no? Aquí situado en una zona central de Oporto. Y nada, salimos del mercado. Aquí incluso te ponen unos shots de bebidas tipo chupito. Y nada, salimos del mercado y continuamos la visita. Y justo aquí al lado de la estación de tren de San Bento nos encontramos este lugar de comidas, ¿no? Como un market lleno de puestos. Fíjense el tamaño que tiene. Ahora vamos a entrar y vamos a ver lo que hay dentro. Aquí nos encontramos con todo tipo de comidas de marisco. Aquí huele que alimenta. Podemos ver los mariscos, las bolitas de bacalao, mariscos, pescado, pulpo. Aquí cortando. Y súper grande. Mesas y mesas. Larguísimo el local. Podemos ver cómo preparan aquí todo tipo de platos clásicos de marisco, postres, pescado, bacalao. Y podemos ver hasta dónde llega, ¿no? La gente con sus platos, los vinos, todo lleno. Difícil conseguir un hueco en mesa. Y increíble, ¿no? Incluso tiene un segundo piso. Podemos ver la cantidad de gente que hay al fondo. Y arriba un segundo piso para comer. Aquí vemos cómo están preparando todo, postres de todo tipo. Y aquí un estilo cervecería así tipo antigua, con su de Superbox de las cervezas de todo tipo. Súper grande la verdad este mercado, y te lo preparan todo en el momento. Un montón de cervezas, lugares de comida, de marisco, arroz de pato, huevo, crema de bulé de chocolate, postre. Una locura, ¿no? Aquí podemos encontrar absolutamente de todo, incluidos los vinos, carnes, pescados, mariscos. Y ya luego, si nos vamos por la otra parte, podemos encontrar también jamones y demás. Vamos a la parte de arriba a ver qué tal se ve todo desde arriba. En esta parte de arriba, hamburguesas desde 8 hasta 12 euros. Un poquito más diferente a la parte de abajo que podemos ver desde aquí. Muchísima gente en el piso de abajo. Podemos ver hasta el fondo todos los lugares de comida, sobre todo especialidad en marisco. Estamos viendo a la gente cómo come. Todo tipo de variedad de platos. Y aquí en esta parte de arriba muchísimas mesas, ¿no? Esta parte es más tranquila para subir a comer. Pero abajo, fíjense, esta parte aquí donde ponen las cervezas, toda la gente comiendo. Aquí enfrente nos encontramos otro puesto de sushi y otro de pizza al fondo, igual que el de la hamburguesa. Y todos los puestos de comida abajo, ¿no? Time Out Market Porto, increíble. Súper grande el lugar. Y la verdad que lleno de gente. Es hora punta, estamos a las 2 de la tarde. Muchísima gente por aquí. Y justo en la trasera del mercado, justo aquí en el segundo piso, podemos ver la estación de tren, si no que me equivoco es la de San Bento. Increíble esta parte, muchísimo movimiento y muy moderno, muy bonito y muy bien situado. Y ahora sí nos encontramos en una de las estaciones más bonitas del mundo, la estación de São Bento. Como pueden comprobar, esta estación está justo encima de un convento y es impresionante. De hecho, aquí hay un montón de cámaras profesionales y lugares grabando, lo podemos fijar, ya que es un lugar donde hacen muchísimos eventos de películas y demás. Es súper grande, es preciosa, creo que tiene más de 20.000 azulejos y fíjense, increíble los detalles. Y de hecho está considerada una de las más bonitas del mundo. Creo que ganó un premio hace unos años en una revista y es impresionante. Como decía, es impresionante, tiene más de 20.000 azulejos y realmente, si nos fijamos, podemos ver cómo es inmensa, ¿no? Y es una estación de tren bastante usada, ya que va a todas partes de Portugal, y como podemos ver aquí es increíble, ¿no? Justo estamos aquí cerca del puente Don Luis y podemos ver incluso que hay una cafetería dentro, no sé si es un Starbucks o qué. Y si vamos a pasar por dentro a ver qué es. Y vamos ahora a pasar dentro a la parte de la
estación en sí donde están los trenes, para ver qué curiosidad. Por aquí es una de las salidas con una taquilla. Ah, mira, un dato curioso son las taquillas que hay aquí, ¿no? Para dejar cosas aquí por si vas a estar una temporada, unas taquillas. Taquillas para dejar equipaje, mochilas y demás. Y aquí nos encontramos ahora dentro de la estación. Súper antigua, súper bonita, con los raíles, el techo antiguo. La verdad que Portugal tiene una cantidad de lugares y de cosas impresionantes, muy bonitas, como podemos ver. Y aquí nos encontramos con la estación de tren, incluso aquí con estos tipos de frenos muelles antiguos, donde llegan los trenes y paran. Es increíble, ¿no? Y viene desde allá, desde esa parte del túnel, y es una de las estaciones más importantes, y terminan aquí. Ahí podemos ver un tren que justo está subiendo la gente. Impresionante esta estación de São Bento en Oporto. Así que salimos y continuamos la visita por Oporto en este día de hoy. Y continuamos por aquí. Aquí está la catedral, que después subiremos a verla. Y ahora vamos a seguir todo esto recto para ir hacia el puente Luis I, el puente que se encuentra justo al final de aquí. Así que vamos a cruzar aquí con cuidado. No debería hacer esto, pero vamos a cruzar rápido y seguimos hacia ver el puente y la catedral. Preciosa esta zona alrededor de la catedral, y impresionante, ¿no? Las vistas desde aquí, en esta como loma aquí. Y luego ya vamos a cruzar hacia el puente Don Luis I, el clásico y impresionante puente que desde aquí ya podemos ver desde lejos cómo se ve. Increíble como vemos el puente allí justo enfrente. Está súper lleno de gente, son las 3 de la tarde, un poco de calor, pero la verdad que el puente es impresionante. Vamos a ver si podemos cruzar porque se acumula la gente ahí en el puente. Y justo aquí nos encontramos el puente Don Luis I. Vamos a cruzarlo caminando. Impresionante, súper largo, con las vías del tren muy particular, ¿no? Y ahora nos encontramos justo aquí en la entrada del puente. Impresionantes vistas. Hay un paseo incluso que se puede pasar por ahí caminando. Vendremos en otro momento, ya que vamos a estar varios días aquí por Portugal, por Oporto. Y increíble, ¿no? Algún crucero. Y ahora vamos a cruzarlo todo el puente. Muchísima gente caminando, pero nada, vamos a avanzar. Es la verdad que sin duda impresionante. Y ahí podemos ver el teleférico como cruza en el centro, que cruza de punta a punta. Justo ahora pasando el metro, en este caso el tranvía, súper largo. Es algo que le da un toque, un toque curioso, ¿no? a Oporto. Justo aquí en las vías del tren, cuando pasamos por el centro, que la gente cruza y se mete, ¿no? Teniendo mucho cuidado, por supuesto, pero si se fijan es increíble. Ahí viene otro que toca el claxon para que la gente se quite. Ahí está viniendo otro en esta dirección. Vamos a grabarlo. Va un poquito más despacio, ya que esta parte es muy peatonal y la gente se mete en medio. Y justo está pasando aquí. La verdad que bastante particular este puente. Vibra muchísimo el piso a la hora de pasar, y después ya la gente cruza. No es peligroso, hay que tener cuidado, por supuesto, pero si se fijan, el metro pasa muy cerquita, ¿no? Y aquí tenemos las vistas espectaculares de este puente. Fíjense abajo cómo se puede llegar caminando por todas estas escaleras. Ya que vamos a estar, como dije, varios días aquí, ya vendremos a hacer esta ruta caminando temprano, porque ahora hace mucho calor, son las 3 de la tarde. Abajo es donde se cogen los cruceros, y por ahí cruza el teleférico, que exactamente no sé de dónde sale. Justo aquí tenemos la muralla, justo enfrente por la zona de el puente. Aunque aquí hay, como dije, hay muchas construcciones a medio, abandonadas, sin ventanas. Es una particularidad de Oporto, ¿no? Que si estás acostumbrado a otras ciudades,
no te das cuenta. Aquí estoy justo en medio. Podemos ver la longitud de esta calle y hasta dónde llega, súper larga. Y hacia el otro lado. Y la verdad que es impresionante. Todos los barcos aquí pasando. Aquí se hace bastante fresquito. Incluso hay un puente ahí donde pasan los coches. Y todas esas casitas ahí colgando ahí en la parte de arriba. Muy bonita la zona, la verdad. Wow, la verdad que aquí podemos ver la auténtica barbaridad de altura que tiene esto. Incluso por aquí pasa una carretera que cruza y podemos ver totalmente los barcos y los cruceros que pasan por aquí y los otros puentes. Y justo ahora en este momento pasando el tranvía por aquí. Increíble, muy bonito esta zona con estas vistas espectaculares del resto de puentes en los cuales puedes hacer un crucero y cruzar todo, con todas estas casitas aquí en la loma. Ahí podemos ver una terraza donde tomar algo, y aquí podemos ver este como tipo teleférico que sube. Increíble. Ahí vemos el teleférico este que sube y baja. Bueno, no teleférico, este como ascensor tren que sube. Y es impresionante, ¿no? No sé hasta dónde te lleva, pero puedes bajar directamente abajo a la parte del río, ¿no? Y sube directamente. Fíjense desde aquí, qué maravilla. Aquí hace mucho viento, no sé cómo se va a oír, pero podemos ver la cantidad de cosas que hay, de los cruceros, todas las casitas cerca del río. Un río bastante ancho, muy amplio. Seguimos cruzando el puente justo por el medio. Esperemos que no venga ningún tranvía. Pero es impresionante la longitud que tiene, ¿no? Aparte, después cuando termina el puente sigue todo el camino hacia el fondo y es totalmente precioso, increíble. Mire donde mire, verde, puente, río, casa, colorido. Llegamos al final del puente donde está pasando el tranvía, que justo sigue hasta el final. Podemos ver esta calle súper larga, pero increíble, ¿no? Aquí hay un semáforo que no sé si funcionará. Por ahí hay un parque, una explanada. Y aquí vemos todo el parque completo. Ahora vamos a cruzar por ahí dentro, ver el parque, ver el puente desde otra perspectiva. Pero la verdad que es impresionante, ¿no? Y aquí tenemos esta construcción, que si no me equivoco es el monasterio. Pero es brutal esta parte, en serio. Luego incluso hay unas terracitas. La verdad que está bien aprovechado los espacios. No veo lugares ni saturados ni nada. Está bastante agradable. Ahora desde aquí, desde un lateral, puente Don Luis I. Abajo pueden pasar los coches. Hay una carretera, se puede pasar caminando. La verdad que está muy bien integrado el tema peatonal con el transporte. Lo respetan bastante. Por aquí no sé qué pasa exactamente. Veo ahí que hay como una pasarela, ¿no? Se puede pasar caminando por lo que veo. No sé si es que se puede hacer como una actividad. Pero la verdad que es impresionante, ¿no? Este puente Don Luis I, que está hecho también por Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel de París. Sin duda impresionante, ¿no? Aquí al lado del Hotel Vinci de 4 estrellas, con la parte de la piscina, con esta pista, ¿no? El Vinci Hotel. Impresionante. Desde aquí las vistas generales de todo el puente, con la vista y la parte de enfrente de San Bento y la catedral. Ahora desde el otro lateral del puente, frente al Hotel Vinci, puente de fierro, como pone ahí, puente de ferro. Impresionante, la verdad. Podemos ver la peculiaridad de las casas destruidas, ¿no? Como decíamos abajo. Y aquí sí tenemos toda la vista general. Ahí justo está pasando el tranvía, el metro. Y vemos aquí todo el puente, la catedral enfrente y toda la parte de Oporto con los puentes detrás, la ciudad. Sin duda increíble. Ahora vamos a ir allí a la esquina donde está justo la terraza aquella, para asomarnos y ver una vista más general, más abierta todavía. Lo curioso de las casas, ¿no? Algunas cayéndose y destruidas, y otras pues
sí, con sus terrazas y en buen estado como aquella. Súper estrechita, súper pequeña las casas. Impresionante vista aquí con el teleférico justo llegando. Aquí es la salida del teleférico, la entrada, y desde aquí va el teleférico subiendo toda la parte de abajo. Muchas terracitas, ¿no? La verdad que tiene una vida, y al ser amplio y tener todo tipo de actividades, también es una época donde hay bastante turismo, pero no es el mes que más. Aquí podemos ver esta bajadita como cruza por las casas y sube y sale todo para arriba, incluso la parte de arriba. Impresionante. Ahora estamos justo dentro donde inicia el teleférico, ahí lo vemos, cómo recoge a la gente. Estos justos están bajándose y por el otro lado recoge a la gente, y por aquí vemos cómo continúa y cruza justo por ahí. Pueden ver cómo hace todo el cruce y llega. No es mucha distancia realmente, ¿no? Pero bueno, es una buena experiencia. Y aquí tomando un cafecito desde el puente Don Luis I para cerrar la visita de hoy. Y vamos a seguir varios días por aquí, por Oporto, así que no te pierdas ningún vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, que será muy pronto, desde aquí de Oporto, para seguir descubriendo lugares de este precioso lugar. Gracias, un saludo, hasta el próximo vídeo.